Un grupo de viajeros se internó en la espesura de la selva amazónica con la promesa de hallar un lugar único, remoto y lleno de secretos. Querían documentar todo lo que encontraran, pues deseaban hacerse famosos contando historias extraordinarias y exhibiendo los rincones más ocultos del Perú. Al principio, la exuberante vegetación los recibió con ramas entrelazadas y raíces enormes que abrazaban la tierra oscura y húmeda. El canto de aves y el zumbido de insectos creaban una melodía constante, casi hipnótica, que parecía envolverlo todo. Sin embargo, desde el primer instante, el aire se sintió denso, cargado de una energía que resultaba difícil de describir. En algunos momentos, el silencio surgía como un manto espeluznante antes de que el coro de la selva retomara su estruendo. Fue durante esos silencios que empezaron a presentir que algo los acechaba, un ente que se escabullía entre la maleza y observaba cada uno de sus pasos con intensa atención. Eran 4 apasionados de la aventura: Marcos, un hombre de mirada inquieta que siempre buscaba el ángulo perfecto para su cámara; Juliana, su compañera, entusiasta y decidida a descubrir tesoros desconocidos; Ramiro, que llevaba un machete con el que abría senderos sin mirar atrás; y Sara, una guía local que conocía las costumbres y leyendas de la región, pero que no se atrevía a hablar con facilidad de las historias más perturbadoras. Avanzaron durante varias horas, apartando ramas espinosas y esquivando raíces traicioneras. El calor sofocante los cubrió de sudor y notaron de inmediato la opresión de un ambiente que no parecía complacido con su presencia. Los susurros del lugar crecieron. Algo rondaba entre los arbustos con movimiento sutil, como si no quisiera ser visto todavía. Cada vez que escuchaban el quebrar de ramas secas, se volteaban en busca de la fuente del ruido, pero jamás veían a nadie. Sara insistía en que guardaran respeto por la selva, y les pedía que no gritaran ni arrojaran desperdicios en el camino. Les recordaba que había fuerzas invisibles que protegían ese lugar y que, si se enfadaban, se transformarían en presencias sumamente peligrosas. Los demás sonreían, pensando que eran historias folclóricas, anécdotas que se cuentan para asustar a los forasteros. Sin embargo, la frialdad repentina que se instalaba en el ambiente cada vez que alguien se burlaba de las palabras de Sara los hacía temblar más de lo que estaban dispuestos a admitir. Durante el segundo día de marcha, Ramiro empezó a mostrarse pesado, malhumorado, frustrado por la dificultad de abrirse paso entre matorrales y maleza. Cortaba plantas sin pausa, pisoteaba arbustos y lanzaba insultos cuando las espinas se le clavaban en la piel. En un momento de furia, arrancó un gran conjunto de orquídeas silvestres que colgaban de un tronco. Sara se alarmó al ver semejante acto y suplicó a Ramiro que se detuviera, que no fuese tan irrespetuoso. Pero él se limitó a lanzar aquellas flores marchitas al suelo con desdén y continuar su camino. Esa misma noche, acampados cerca de un río, escucharon por primera vez un silbido penetrante. Sonaba como un lamento que empezaba lejano y poco a poco se aproximaba al campamento, para luego desvanecerse en el aire envuelto en niebla. Nadie se atrevió a preguntar si los demás también lo habían oído. Todos lo sintieron, todos lo temieron. La noche se extendió tensa, y los mosquitos parecían más insistentes que de costumbre. Se turnaron para hacer guardia, pero cada vez que uno de ellos trataba de mantenerse alerta, aparecían esos instantes de silencio absoluto y el silbido volvía, cortante, como si desafiara la calma. La forma en que retumbaba en los oídos resultaba desconcertante y, a la vez, aterrador. Sara, sentada cerca del fuego, musitó el nombre que tanto había evitado, el Tunchi. Dijo que era un espíritu vengador, un guardián de la selva que castigaba a quienes la dañaban o profanaban su equilibrio. Marcos se burló medio en broma, sugiriendo que tal vez podrían grabarlo y volverse famosos. Sin embargo, no pudo esconder el temblor en su voz al pronunciar esas bromas. En el fondo, cada uno de ellos presentía que algo siniestro se cernía sobre el grupo. En su tercera jornada entre la maleza, el calor se volvió asfixiante y las provisiones de agua escaseaban. Intentaron buscar fuentes limpias para beber, pero solo encontraban aguas estancadas o riachuelos de flujo lento.
Casi al mediodía, llegaron a un claro rodeado de árboles gigantescos. El lugar inspiraba una extraña fascinación y un temor inconsciente. Las copas de los árboles se movían más de lo normal, como si una ráfaga helada las meciera, pese a que el día estaba sofocante. En ese claro, Ramiro decidió talar un árbol delgado para improvisar un puente sobre un barranco cercano. No escuchó la advertencia frenética de Sara, quien a gritos le pedía que se detuviera, que podía enfurecer a los espíritus del bosque. Pero él, tosudo y desesperado por avanzar, no prestó atención. El golpe del machete y el crujir de la madera resonaron en la selva, y con él, el silbido se intensificó como un gemido estremecedor que recorrió cada palmo de tierra. Los pájaros huyeron despavoridos, y hasta los insectos enmudecieron. El grupo se quedó inmóvil, pero no lograba distinguir nada con claridad. Era como si la propia penumbra tuviera un brillo ominoso, una vida retorcida que los vigilaba sin piedad. Ramiro, convencido de que solo eran supersticiones, continuó la tala. Poco después, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. El silbido cobró una gravedad distinta, casi dolorosa. No sonaba cercano ni lejano, parecía surgir de todas partes, como si la propia selva gimiera. Juliana empezó a marearse y a respirar con dificultad. Se llevó la mano al pecho, y comentó que sentía un peso que oprimía su corazón. Sara rezaba en voz baja, repitiendo oraciones aprendidas de sus ancestros. Marcos, entretanto, intentaba grabar lo que sucedía, aunque sus manos temblaban de forma incontrolable. La tarde avanzó y el grupo decidió seguir su ruta para salir de aquel espacio maldito. La vegetación les obligaba a caminar en fila, y en varios pasajes tenían que arrastrarse sobre el lodo. El silencio antinatural se había apoderado de la selva, y solo se percibían sus pasos y las respiraciones agitadas. Ramiro, que iba al frente, voceaba exigencias para apurarlos, sin darse cuenta de que cada grito parecía agitar aún más ese aire repleto de tensión. El tunchi no se manifestaba físicamente, pero su silbido aumentaba al compás de cada acto de irrespeto. Cuando Ramiro pateó un nido de hormigas, el silbido se convirtió en un agudo lamento y un viento helado sacudió las copas de los árboles. De pronto, el monte retumbó con un ruido sordo, y se escucharon pasos que se acercaban con furia. La cuarta noche los encontró exhaustos, tan asustados que preferían no hablar. Levantaron su campamento alrededor de un árbol con un tronco enorme y raíces sobresalientes que parecían tentáculos. Comieron en silencio unas galletas viejas, sin atreverse a encender un fuego muy grande, pues temían que la luz atrajera lo que se ocultaba en las sombras. Ramiro se tumbó en su tienda, firme en su idea de que al día siguiente saldrían de ese lugar y se olvidarían de cualquier historia de fantasmas. Fue la última vez que se lo vio con vida. Pasada la medianoche, un silbido denso e insoportable elevó la tensión a un punto sobrehumano. El viento surgió de la nada con tanta fuerza que casi arrancó las lonas de las tiendas de campaña. Sara, Juliana y Marcos se sujetaron entre sí, intentando sostenerse para no ser arrastrados. Entonces escucharon un pavoroso alarido. Venía de la tienda de Ramiro, pero cuando se acercaron a ayudarlo, solo encontraron una abertura desgarrada en la tela y ningún rastro de su cuerpo. Las plantas alrededor estaban aplastadas como si algo gigantesco hubiera pasado por allí. El machete de Ramiro yacía clavado en la tierra, temblando sin que nadie lo hubiese sujetado. Un charco oscuro se filtraba en la maleza, indicando que lo ocurrido era demasiada sangre para pensar en una simple herida. Nadie supo pronunciar su nombre. El tunchi se había cobrado su primera víctima, y una presencia maligna se sentía en el viento, como una risa muda que anunciaba más horror. La desesperación se apoderó del grupo restante. Con la luz tenue de una linterna, recogieron apresuradamente lo que pudieron y emprendieron la huida, sin un rumbo fijo, solo querían alejarse de ese lugar marcado por la tragedia. Se adentraron en la espesura, dejando atrás su campamento. El silbido no cesaba, los seguía por todas partes, persiguiéndolos incluso a través de senderos imposibles.
Las raíces parecían brotar más alto de lo normal, enredándose con sus pies y haciendo que tropezaran. El dulce cantar de las aves se transformó en graznidos lastimeros que rompían la oscuridad. No había amiga ni luz que los ayudara a escapar. Cada paso los sumía más en un laberinto hostil donde la maleza y las sombras delataban la presencia del espíritu vengador. Al amanecer, lograron llegar a un lugar un poco más abierto, con vistas a un riachuelo que corría con lentitud. Parecía un remanso de paz, pero la atmósfera seguía cargada de aquel silencio ominoso. Juliana se acercó al agua para beber y refrescarse. Sara y Marcos se sentaron a cierta distancia, incapaces de pronunciar palabra. De pronto, Juliana lanzó un grito que heló la sangre. El reflejo en el agua mostraba algo parado detrás de ella, un ser deforme, cubierto de sombras, con ojos vacíos y un semblante desencajado. Antes de que pudieran reaccionar, Juliana fue arrastrada con violencia hacia las profundidades. Un borbotón de agua sucia se alzó, y el grito de la mujer se perdió en la turbulencia. Marcos corrió para tratar de rescatarla, pero no halló más que el agua turbia que se tragó cualquier esperanza de encontrarla con vida. Sara temblaba de tal forma que sus dientes repiqueteaban. El terror la dominaba, y se abrazó a Marcos, quien no dejaba de llorar de rabia y frustración. Ella le confesó que la leyenda del Tunchi advertía que cuando su silbido te persigue significa que tu respeto por la selva ha sido cuestionado y tu supervivencia depende de la misericordia de este espíritu. Sin embargo, ya era demasiado tarde para arrepentimientos. La selva, mancillada por los atropellos de Ramiro y la insensatez del grupo, había despertado una ira implacable. Los dos sobrevivientes permanecieron horas sentados a la orilla de ese riachuelo que parecía tan inocente como mortífero. Un escalofrío recorrió sus cuerpos cuando sintieron el aire bajar repentinamente de temperatura. Esta vez, el silbido no sonó lejano ni errante, sino que tronó muy cerca de sus oídos, al punto de que les ardieron los tímpanos. Entre los troncos surgió una niebla densa y oscura. Se extendía con la lentitud de un depredador seguro de que su presa está acorralada. Avanzaron con paso inseguro, intentando escapar de esa bruma. Cada árbol parecía dispuesto a atraparlos, alzando sus raíces como garras dispuestas a cerrarles el camino. Cuando la espesura se tornó insoportable y no había forma clara de avanzar, Sara y Marcos comprendieron que no había escapatoria. El lamento final del Tunchi irrumpió en sus cabezas como un alarido que desgarraba sus sentidos. Nadie oyó sus gritos, ni hubo testigo alguno de lo que ocurrió a continuación en el corazón mismo de la selva. Solo quedaron pedazos de tela rasgados, cámaras aplastadas y un sendero de ramas rotas que se perdía en la profundidad, mientras la niebla se cerraba, implacable, como si absorbiera todo rastro de humanidad. La selva volvió a su inquietante calma, como si nada hubiera sucedido. Las aves reanudaron su canto, los insectos persistieron en su zumbido, y el ciclo de vida ancestral continuó, salvo por un detalle: ese silbido maldito resonó una vez más. Llenaba el aire con un presagio de muerte, recordándole al que lo escuchara que el Tunchi era más que un mito, era la voluntad de la selva, el guardián que castiga sin piedad a quienes la ofenden. No hubo un final feliz, ni tiempo para reflexionar. Solo prevaleció el eco de un terror tan intenso que la mente no puede abarcar. Aquel paraje devoró la esperanza y la cordura de quienes osaron atravesarlo sin respeto, sumiéndose para siempre en el manto oscuro de lo inexplicable. Sin luz que los socorriera ni refugio donde esconderse, el Tunchi cobró su venganza y dejó el recuerdo de un horror que se pierde en la insondable profundidad de la Amazonía. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.